Es un tema que creo que es bastante importante, sobre todo para que la gente se tranquilice o se ponga más nervioso, según como se quiera ver, porque es hablar sobre cómo nos está afectando el uso de la tecnología, y en concreto la radiación que emiten pues muchísimos aparatos que utilizamos día a día en la salud. Hablamos, por ejemplo, del caso Wi-Fi, en el caso de teléfonos móviles, y podemos incluso ir un poquito más allá, como las torretas de emisión de la telefonía móvil y demás, algo que ha sido por sugerencia de nuestro amigo Delfonso Aparicio. Y Delfonso, ¿esa sugerencia viene dada por alguna situación especial que tú, yo sé que tienes situaciones para todo? Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que tuve la desagradable experiencia de cuando llegamos al Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, pues hacía meses que había un movimiento vecinal en la Cala del Moral de algunos vecinos que la propia presidenta de la comunidad de vecinos había montado en su casa una antena de comunicaciones de Movistar. Las típicas torretas para los móviles que ponen en las casas y que normalmente las empresas pagan a la comunidad X dinero, ¿no? Todos los vecinos ella lo habían montado en su propia casa, ¿de acuerdo? Como entonces, en su propia casa. En su propia casa, lo había montado, ella vivía en la parte alta de la comunidad de la Cala, en la Cala del Moral, sí. Y entonces pues en su propia casa habían puesto la antena. Pero en su casa, una casa unifamiliar, entiéndase. Una casa unifamiliar, claro, sí, claro. Un chalet, ¿vale? Un chalet pareado. Asomando por arriba. Un chalet pareado, ¿vale? Entonces, bueno, la cuestión está de que el alcalde, conociendo mis conocimientos, pues me dijo, Ildefonso, esto te ha tocado a ti, y claro, como cargo de confianza yo podía ir, y me acompañó uno de los ingenieros del ayuntamiento, y bueno, yo llegué allí con mis conocimientos de saber, de intentar, de explicarle a los vecinos de que era inicuo. Total, que yo ya había hablado estamos hablando... ¿vale? Yo ya había hablado con el responsable de telecomunicaciones aquí en Málaga, que por cierto lo invité al programa, pero me he enterado de que lo tiene prohibido, está prohibido por la Junta de Andalucía también. ¿El qué? De que venga un medio de radio a expresar su propia opinión, inclusive de la opinión. Tiene que pedir permiso no se lo dan. Eso, vale. Esa es la segunda parte en la que... Vale, entonces, bueno, le dije, bueno, no te preocupes, que lo diré. Dije, lo diré porque me parece aberrante que el inspector jefe de telecomunicaciones de Málaga no pueda expresarse en un medio libre, privado como este, pues sin cobrar o cobrando, como sea, y que diga, bueno, lo que siente. El mundo digital sin cobrar, está claro. Lo digo simplemente por el hecho de que una persona... No se cobra aquí. Aquí no cobran ni que... Yo llevo 2 años esperando cobrar. Hay otros 2 que te pueden quedar, tío. Una persona con relevancia que está trabajando en el tema, que lleva un montón de años en el tema, pues está más cualificado que cualquier otro a la hora de poder explicarse o de poder explicar los daños que tenía esto. La cuestión está de que una vez que llegué a la reunión, imaginaros, me encontré, bueno, por cierto, toda la comunidad salía por la Cala del Moral con una pancarta ocupando la calle entera y cortaban el tráfico. O sea que era un problema político tremendo cuando llegamos allí y no era nuestro. O sea, el ayuntamiento en verdad... Eso no tiene nada que ver, claro. Claro, el ayuntamiento en verdad no podía hacer nada. Yo, antes de enfrentarme a esto, pues llamé a todos los sitios. Telecomunicaciones había hecho las pruebas oportunas y aquello estaba correcto. O sea que yo tenía la emisión permitida por ley, con lo cual pues no había ningún motivo por el cual se pudiera quitar. Pero el ayuntamiento tenía una normativa, había una normativa del ayuntamiento que aquello estaba prohibido de montar, sin licencia, porque es una obra que se pone en lo alto de un municipio. Entonces llamé aquí a Málaga y aquí en Málaga pasaba exactamente igual. O sea, había una serie de leyes que imposibilitaba, y todas las antenas que estaban aquí en Málaga colocadas, todas están fuera de la ley. De la ley del ayuntamiento. Cuando el ayuntamiento se metía en un contencioso contra la operadora ganaba, porque aunque la antena esté puesta de manera irregular ante el ayuntamiento no es nadie para controlar esa antena. No sé si lo entendéis. Sí, lo entendí. El ayuntamiento no tiene potestad sobre un elemento radiante. Que evidentemente no es un problema local, está allí claro. En el rincón habían montado, era una chimenea. O sea, hoy día hay árboles, o sea, hay antenas que simulan un árbol, totalmente un árbol verde, de plástico, y las antenas están por dentro. Para que el medio ambiente, ¿vale? Para que no se noten, y la antena está dentro del árbol. Hay otra dentro de una lavadora. Eso no lo sabía. Y la he visto dentro, y por supuesto todo dentro de chimenea. Casi todas en los chalés las ponen dentro de una chimenea
parece que es una chimenea de normal y corriente y en verdad no es una chimenea, es lo que tiene es una Sí, antena. si le ponen la lavadora en el tejado se va a notar un poco. Prácticamente, bueno, la lavadora, me refiero, la lavadora está en los centros emisores y nadie, claro, cuando tú miras, tú ves una chimenea y ves una lavadora, pues dices, este tiene una lavadora en la terraza, pero nadie se imagina que ahí están los aparatos de retransmisión, ¿de acuerdo? Sobre todo es para que los Sí, no vecinos sé que sea no reloj lleno de protesten. pajarillos muertos. Bueno, la cuestión está de que cuando llegué allí me encontré con 40 personas en un salón, 40 personas, y era imposible. Era totalmente imposible. O sea, de hecho, llegaron a pensar de que el alcalde me había mandado a mí a engañarlos. Vale, con lo cual, ¿Qué, claro. qué ocurrió? Vale. Bueno, lo que ocurrió fue muy fácil. Lo único que pude, gracias a Dios, porque la verdad hay que decir gracias a Dios, porque fue la mejor experiencia que he tenido, yo hablé con uno de los directivos de Movistar, se portaron de una manera excepcional, habíamos llegado al gobierno del Rincón de la Historia nuevos y entonces dijo, bueno, la vamos a desconectar. Debido a todo esto lo vamos a desconectar porque yo le prometí de que íbamos a abordar el tema en serio. Que fue cuando me reuní con ellos y entonces le pregunté a las 3 operadoras, a las 4, porque también vino Yoigo, le pregunté a los representantes, le dije, bueno, ¿vosotros qué necesitáis? O sea, ¿cuál es el futuro? Y ya cuando vimos aquello, me hablaron del 4G, que el cual yo desconocía, no sabía que se iba a implantar el 4G, y me dijeron, necesitamos una antena en cada bloque de Málaga y... ¿Cómo? Sí, así va a terminar esto. O sea, tú me estás diciendo las comunicaciones son... Mira. Bueno, es que verás, vamos a ver, por coger el tema, Sí. ya has dado una clave bastante importante y oigo tres cosas. No, pero voy a contarle el final. Pues cuéntalo rápido, que si no al final vamos a tener que no hablar del tema. Bueno, una vez que la antena se desmontó, había una señora, además la cual saludo, no me acuerdo su nombre, y si lo supiera, pues quizás tampoco lo diría, una señora que estaba embarazada enfrente de donde estaba la antena, o sea, a una distancia de 30 o 40 metros, el cual yo sabía que aquello no podía estar afectándole, decía que no podía dormir. Y le mandó una carta, o sea, cuando la antena se desmontó y ella vio que era verdad, que el ayuntamiento se había volcado para que aquello se desmontara, le mandó una carta al alcalde de la cual, pues, no nos pudimos reír más, porque decía que había mandado un señor gordito que pensaba de que yo la iba a engañar, ¿vale? Que estaba allí para engañarla, que la antena se había desmontado, pero que seguía sin poder dormir, que si me podía llevar al marido que roncaba. Esa fue la carta de... La carta que le mandó al alcalde dándole muchas gracias, pero le dijo que este gordito a ver si se podía llevar al marido porque el marido roncaba y podía ser ese el motivo. Todavía no había dado a luz esta señora, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, la conclusión que saco es la siguiente. Primero, un absoluto desconocimiento, Total, no solo de cómo funciona esto, sino de lo que va a pasar. Y una barbaridad que espero que no sea verdad. Cada edificio con una antena... Eso sería una contaminación electromagnética del 15, bueno, vamos. pero te cuento algo, pero te voy a contar algo. Una antena algo radiante... llevas contándome un rato. Una antena radiante, mira, la antena radiante más potente que tenemos en Málaga es la torre, porque es la propia torre de la COPE que está en la autovía. No hay nada más potente que eso en Málaga, no hay nada más potente que esa torre. La propia torre es la antena, no las barritas que se ven, Sí. no las barritas que se ven, sino la propia torre por la onda, por la frecuencia que utiliza. A 10 metros de esa torre, que si la tocaras con la mano te quedarías electrocutado. O sea, hay que tener en cuenta de que eso no ocurre con una antena de telefonía móvil, porque no tiene nada que ver con esa potencia. Estamos hablando de 1000 veces menos. O sea, Sí. pues a 10 metros es totalmente inicua. Dicho por la Organización Mundial de la Salud. A 10 metros. Y lo que ocurra de esos 10 metros hacia la antena, no hay estudio, porque habría que ser estúpido de arriesgarse a poner tu vida en juego o la de tus hijos. Sí, pero cerca que de sí, una vale, antena vale. de tipo, Muy bien, ¿vale? pero entonces pones una antena en el tejado y estás a 1 metro. Sí, el tema está en lo siguiente, vamos a ver. Cuando ponen estas antenas en muchas comunidades, las suelen vallar. Suelen vallarlas para que solamente por precaución, ¿de acuerdo? Pero no hay nada, absolutamente nada, en el día de hoy en el cual establezca de que eso es peligroso para la salud. Vale, yo te voy a contar ahora. Es más, os voy a decir algo que vais a entender perfectamente. ¿Quién no tiene ya un teléfono móvil? A ver, o lleva... déjame que entre en el tema porque es que llevo todo el rato intentando entrar en el tema. Entra. Vale, ya ha dado más que datos para poder hablar. Y hablamos de tres. Hay 3 temas que mosquean a la gente. La torreta de alta tensión, Sí. que no tiene ningún efecto.
es una baja frecuencia, muy baja, lo único que puede transmitir el paso de la electricidad a esos voltajes. 2. Sí, pero el campo electromagnético que genera una Sí, pero un cable vamos, de alta tensión es sí, tremendo, sí, te va a vivir debajo de ella. Exacto. Vamos a ver. Pero es que te parece vas muy ahí. bien. Pero mira, hay otra algún- cosa El teléfono móvil, que aquí sí que hay controversia, tanto por la Organización Mundial de la Salud como por diversos estudios científicos hechos. De hecho, la última publicación de los campos eléctricos y salud pública, teléfonos móviles, de la Organización Mundial de la Salud es de octubre de este mismo año, en el que la conclusión que se saca es la siguiente: no ha pasado el suficiente tiempo de uso de esta tecnología como para saber a ciencia cierta que tenga un efecto, por ejemplo, cancerígeno en el hombre. Pero se sospecha. Pero dejar, ¿Vale? os dejar Y lo dice algo, la Organización ¿vale? Mundial de la Es que, verdad, Salud. es muy importante sobre todo quitar el miedo, porque es que todas estas cosas pasan con siempre. Cuando salió el gas... Sí, pues, no, pero no hablemos ya, habla de esto. Vamos a ver. Mira, la Organización Mundial de la Salud este año pasado dice: para disolucionar el problema de la exposición localizada, un estudio importante que se está realizando en el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer. Pero para que os hagáis una idea, la obesidad, de la cual yo, pues fijaros, con 120 kilos, la obesidad tiene un factor de riesgo de cáncer del 50%. Y esto, con los años que llevamos ya con la telefonía móvil, en unas frecuencias muy parecidas, y os explico lo de la frecuencia. Dependiendo de la frecuencia que tenga un elemento, es más agresivo o menos agresivo. Y lo vais a entender perfectamente. Los microondas que trabajan en la casa, que tenemos, ese aparatito que tenemos en la casa, que ya llevan un montón de años con nosotros, el más pequeñito de todos suele tener casi 550 vatios. O sea, ya tiene 550 veces más potencia que la que tiene un teléfono móvil. Sí que es cierto de que está dentro de una jaula, que se llama jaula de Faraday, y toda esa potencia se concentra dentro de esa jaula. De hecho, que lleva forma el microondas. esa especie de pantallita perforada que lleva delante de plomo, Sí, para evitar que las para evitar radiaciones que del se microondas Pero salgan. salen. Hombre, algo se Salen. Y voy a escapa, explicar, algo se escapa. y vais a hacer la prueba muy fácil. Si alguien quiere coger una radio y poner No hace nuestra falta frecuencia interferencia en la y wifi la por un pone- tubo. No, pero me refiero, tú pones una radio encima del microondas, ¿vale? Tú pones una radio, estás Ojo, escuchando ojo, aclaremos, radio, encima, no del dentro, microondas, no dentro, y enciendes el microondas con un vaso de agua o con cualquier cosa dentro y verás como la radio desaparece. La radio deja de escucharse porque el campo electromagnético sale. Pero más cosas aún. Ese aparato trabaja, por hablar en megahercios, porque si no nos volvemos locos, 2.450 megahercios. La telefonía móvil... 2,4 gigahercios, La vamos, más telefonía claro. móvil, los 3G han estado trabajando en 2100. Cuando yo vi esa frecuencia, o sea, cuando el 3G apareció y vi la frecuencia, yo temí, y además el funcionamiento del 3G, que la potencia del teléfono varía dependiendo de la distancia del repetidor. Entonces yo temí de que dije, esta frecuencia puede que sea verdad lo que dicen de cocer un huevo, de poner dos teléfonos en Sí, que 3G, coincida, que combinados. dice, hombre, si un teléfono ¿Vale? móvil tiene una frecuencia similar, me va a freír la cabeza por Escúchame, dentro cuando hablo. imposible. Pues bueno, pues sí hay un efecto Totalmente imposible, hay ¿vale? un efecto Sí, pero de aumento de bueno, temperatura cuando tú hablas por teléfono, en el Sí, cerebro. pero lo que se calienta, os cuento. Ya, que- pero no de tienes, todas no- formas- de no todas tienes formas que ver, tú pones un huevo dentro de un reactor nuclear y no se fríe. Y te digo yo que metas la cabeza a ver qué te pasa. Ya. Quiero decir, y no se fríe un huevo dentro Bueno, de un pero no, reactor pero nuclear. cuidado, es que- Por lo cuidado, tanto, que es se que- fría en un es que huevo hay- sí, pero no escúchame, tiene nada hay que dos ver, tipos- cuestión de pero es que radiación hay dos térmica, tipos de- no tiene nada que ver con la Exacto. electromagnética. Hay dos tipos de radiaciones, ¿vale? Que unas son las ionizantes y otras son las no ionizantes. Y aquí estamos hablando de radiofrecuencias no ionizantes. ¿Y qué es lo que es la ionizante? Y la ionizante potencia, es y la potencia cuando- también. Y por supuesto la potencia, pero es cuando hecho- alteramos, cuando podemos alterar el propio ADN. de la frecuencia. Enrique quiere preguntar algo. No, bueno, más que preguntar, O decir. intervenir un momentillo. Aquí hay que tener también muy en cuenta el factor psicológico. Claro. Es decir, yo puedo tener una wifi en mi casa, puedo tener un microondas, como tú bien has dicho, puedo tener 3 televisiones, puedo tener una radio y no pasa nada, porque como es mío, son mis radiofrecuencias. Exacto. Ahora, si el vecino de enfrente me planta una wifi, aunque sea de Una la antena internet, está fuera en el una balcón, antena- ¿no? Oh. me molesta, eso sí me molesta, ¿no? Entonces yo creo que ahí interviene un poco el factor psicológico. Yo no creo que las antenas de móviles sean más perjudiciales que puede ser, pues eso, lo que son las antenas de televisión, de radio. Por supuesto son menos perjudiciales que un microondas, por supuestísimo, pero están ahí, no están en tu sitio. ¿Sabéis no lo las que, compras hablando de lo en que tú estás diciendo, Enrique, ¿sabéis lo que es la hipersensibilidad electromagnética? Sí, y al Sí. magnetismo también. Gente que, bueno, no puede vivir porque las ondas electromagnéticas le hacen pues que estén enfermos todo el día y demás y tienen que vivir como aislados. Según la Organización Mundial de la Salud, se han hecho un montón de pruebas
y no encuentran que haya una relación. Yo quiero Que contar puede ser una- psicológico Yo también. quería contar una anécdota que me sucedió una vez en una fábrica de una multinacional. Yo trabajaba allí y pasaba junto a una panel de control de una máquina que había allí que estaba súper testeada, ¿vale? Yo cada vez que pasaba por ahí dije yo, a mí la mitad de la cara izquierda mía me afecta algo. Bueno, había 200 trabajadores y ni uno de ellos notaba nada. Nada más Porque que tú, estás claro. parado, tú, es que es psicológico, porque te acercas, porque no sé qué. Hasta que una vez vino una señora por una visita que no llevaba el gorro, porque no tenía por qué llevarlo, y se pusieron los pelos en horizontal. Y dijeron, uy, pues a ver si va a haber un campo aquí que ya notabas tú. Nadie lo notaba, solo yo. Pero no sé si es que eran todos muy rudos, o que les daba igual, o es que estaban acostumbrados a estar todo el día con la cara metida. Pero el caso es que al final descubrieron que es que parece ser que sí que es cierto que había una parte de la maquinaria que se magnetizaba, bueno, en un tipo de de aparato que trabajaba con plásticos, y los plásticos, digamos que se cargaban de electricidad y generaban, digamos que, ¿sabes cómo es cuando Sí, despegas sí. un plástico y se te pega algo? Quiere Sí, decir la que electricidad está el tirada. magnetismo no salía del panel, pero detrás del panel había una carga magnética tremenda, con lo cual al final la gente, eso un poco a colación lo que me Voy- momento es, voy a cambiar- pon un tío 40 pero años bueno, al lado de ese panel a ver qué pasa. Quiere decir que Y vamos bueno, hasta pero 40 años. que ¿no? de todas formas es lo que está diciendo también Enrique, aquí hay una mezcla de miedo a que es que eso me va a dar un cáncer. Bueno, la verdad, lo que queremos decir también en conclusiones, y hablamos de la Organización Mundial de la Salud, porque son 20.000 las instituciones y universidades que han hecho distintos estudios con distintos resultados y con distintas opiniones, que al final vamos a intentar seguir la pista a algo como la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a la Wi-Fi dice que ningún problema, que hay gente que apaga los routers por la noche, que no pasa nada, es una frecuencia, primero muy baja y segundo muy débil, muy débil. Una bombilla provoca esa misma frecuencia pero 60 o 70 veces más potente. Voy a explicar Una un poco bombilla más. normal, es decir, que la radiación electromagnética nosotros creemos que son algo diferente, ¿no? Está entre la luz que vemos nosotros, digo, y vamos a hablar de las normalitas, ¿no? Hasta lo que hace la Wi-Fi, digamos, es un rango de frecuencia inocua. Si hablamos ya de frecuencias más altas, porque el problema viene con las frecuencias altas, pero hablamos de mucho más altas, rayos X, rayos gamma, todo ese tipo de cosas, ultravioleta, estas De cosas hecho, sí la que, Tierra, sí gracias- está protegida. La Tierra está protegida, ¿vale? Hay una capa debajo de la ionosfera. Quiero decir que no hay que apagar fue la Wi-Fi. descubierta- Y con respecto al móvil, es que se nos va el tiempo y quiero concretar esto. Y con respecto al móvil, sí, tienen que tener ciertas precauciones porque no hay todavía un estudio que pueda ser avalado porque no ha pasado tiempo suficiente. Si para todos aquellos que estamos todo el día hablando por teléfono nos va a entrar un tumor en la cabeza. Pero una cosa, hablando así de claro. Javier, solamente para no terminar. se sabe. Fijaros cómo las empresas tampoco hacen las cosas locamente. Bueno, Cuando yo bueno, vi, bueno, ahí ya sí que lo sí, podemos- o sea, la verdad que es que, pero Yo ellos, no pondría la mano en el ellos fuego no por quieren, ninguna, mira, ¿eh? ellos no quieren pleito, ¿eh? Cuando, fijaros una cosa, estábamos hablando de que el 3G andaba por 2100 MHz, Ujú. o sea, muy cerquita de la frecuencia del microondas, que es capaz de calentar, y de hecho notamos calor, ¿eh? Se puede notar el calor de la propia radiación del teléfono. Que por cierto, Pero ahora cuando ya más el 4G peligroso es cuando la pero cobertura fijaros- es peor, ¿eh? Pero claro, porque, O sea, cuando porque más tiene que fuerte. amplificar más, Pero claro. fijaros de que ahora ya hemos pasado otra vez a 800 MHz. O sea, el 4G se reduce a la mitad. ¿Y tú qué Eh, piensas? ¿tú ¿Ves sabes- alguna tú sabes- relación? No, simplemente yo no voy a decir nada, o sea, yo no digo nada. Lo único que ocurre es que no podían subir más. O sea, ellos sabían que subir más va a ser podíamos peligroso. empezar a tener problemas, ¿de acuerdo? Sobre todo los niños que están, sobre todo un niño que está Todo el en día con- crecimiento, que está desarrollándose, quizá no tanto para una persona ya adulta, pero de todas formas hemos vuelto al origen de la telefonía móvil, o sea, el 4G. Sí. A ver, que va Enrique, ser- que lo que quería decir que se nos... es que nos queda hablar el tema de David. Rápidamente, tú sabes lo que quizás a mí me mosquea un poquillo. Pues, en las antenas de móviles, yo en principio yo no creo que sea aquello ningún problema. Son de estas de palitos unidireccionales, no creo que haya problema. Las que quizás a lo mejor pueden entrar en algún tipo de peligro, no sé, creo yo, son las que tienen así forma como de tambor, que son directivas Sí, sí. para comunicar una antena con otra. Eso yo entiendo es que si Pero te son pones- muy direccionales, ¿no? Claro, Tienes que poner en medio. exactamente, pero tienes que ponerte en medio. Pero Pero es así pero porque, no es en porque medio, escucha, direcciona... pero no es en medio. No te tienes que poner En medio y El problema cerca. está que es que te tienes que poner delante. En medio y cerca, para sí. que te haga, Sí, o sea, sí, delante de la Bueno, antena. conclusión de este asunto, Mucho tiempo. porque tenemos que hablar de un tema. ¿Cómo es tu tema, David? ¿Tú qué? Tutmosis. El tuyo. Que Pero vamos a hablar de un tema con David ahora. Si estamos en pero pleno como debate... conclusión de este tema es que nadie puede poner la mano en el fuego por nada, porque igual que decimos que unos dicen que sí, otros dicen que no, no nos podemos poner en ninguna postura, porque igual dentro de 10 años se descubre que el mismo microondas o los teléfonos móviles pues se han llevado unos pocos para adelante, ¿no? Entonces, siempre con precaución, y lo bueno que hay que hacer es no abusar de nada, pero ni de la tecnología, ni del vino, ni de la comida.